Muy buenas noches, estimados estudiantes, señoritas, jóvenes. Y hay unas pequeñas dificultades, ¿no? Porque algunos de sus compañeros están ingresando recién y reciben el acceso a la clase. Miren qué infortunio nuestro, ¿no? Son dos, tres clases ya que no podemos pasar presencialmente. En muchas circunstancias seguro que habían feriados, luego de que ha habido un problema la anterior semana y ya se está repitiendo también. Entonces, bueno, tenemos que utilizar los medios que nos da la carrera y esta plataforma es muy interesante para poder desarrollar la clase. Problemitas que están llegando, que hemos dado 30 minutos para que todos estuvieran en nuestra clase, pero continuamos. Entonces, hoy vamos a estudiar la planificación del proyecto. Quiero que entiendan esto porque fíjense, el proyecto, como habíamos visto, va a constituir una serie de estudios, como el socioeconómico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio financiero económico, al margen de otros estudios, como podría ser el estudio medioambiental, o podrían ser algunos estudios específicos que tengan mucho dependiente y validez para elaborar proyectos, ¿no? Entonces, ese es el problemita, ¿no? Tengo que admitir, tengo que afrontar, analizarnos los problemas y ahí está. Y estos proyectos inciden, cuando tenga unos 6, 10, voy a hacer, porque uno mismo me cortan mucho el proceso. No puedo seguir adelante con clases. Hemos tenido 30 minutos para que todos puedan acceder. Y ahora sí vienen llegando y van a seguir llegando con espera en un momento. Desafortunadamente, porque primero tengo que atender a las personas que son del principio, y que son varios además. Entonces, les comentaba, ¿sí?, de que un proyecto de facilidad técnico-económica tiene varios estudios que ya les he comentado, que tenemos que aprenderlos de memoria, cuáles son estos estudios que deben tener el proyecto de facilidad técnico-económica. Bien, para hacer estos estudios, ¿sí?, se requieren, en este caso, mano de obra, ¿sí?, que es el intelecto con ustedes, con los analistas de proyectos. Luego se necesitan también recursos, ¿sí?, y algunos medios. Entonces, sobre todo los recursos financieros. Entonces hay que planificar de tal manera que podamos obtener los recursos necesarios para tener una calidad adecuada durante la ejecución del proyecto. Pero para esto es tremendamente importante planificar el proyecto. Entonces, la planificación de proyectos, en términos sencillos, determina, pues, ¿sí?, cuáles son las vías, cuáles son los caminos que tenemos que seguir para completar con ejecución del proyecto. Entonces, estos caminos, estas vías que estamos identificando, ¿sí?, son vistas, son elaborados en esta parte de planificación del proyecto. Es decir, para esto tenemos una metodología que es muy importante, que es la metodología STOP, que concluye en la matriz del marco lógico, que es la matriz a través de la cual podemos ver si ha habido cumplimiento con los elementos que se habían planificado y con los que se habían llevado a cabo. Esto es muy importante porque el día de mañana, una vez que este proyecto ya listo para ser entregado, pues este proyecto empieza a mostrar fallas, no solamente en la parte técnica y tecnológica, sino que no hay clientes, no hay a quien vender, que se han utilizado mayores recursos de los planificados y consiguientemente el proyecto se duplicó en valor. Entonces, todos estos elementos tenemos que planificarlos antes de la elaboración del proyecto
y más aún de su ejecución. Entonces, saben que básicamente existen algunas etapas que hemos hablado en la clase anterior. La primera de ellas es la formulación, ¿sí?, de la tríada de la investigación, porque también saben, y tengo que haberles convencido en la clase anterior, debo haberles convencido, ¿sí?, en la clase anterior, de que estos proyectos, este es el problema, que me piden incorporarlos y tengo que admitirlos a todos, y fíjense, ya es preocupante, ¿no? Porque miren, del hilo conductor en el que estoy desarrollando la clase, de pronto sí aparecen estos pequeños fallos, sí, siguen llegando. Yo espero, ¿no? Ya. Entonces, admitamos, sí, de que el proyecto, para su elaboración y más aún para su ejecución, requiere de un documento base, es decir, necesita un tablero desde donde podamos seguir la ejecución del proyecto, de la elaboración y también de la construcción. Necesitamos, eso se llama marco lógico. Gracias a este marco lógico, es el que podemos, sí, hacer seguimiento, sí, de los proyectos, y además ver si se van cumpliendo desde las actividades hasta los objetivos que se quieren lograr con el proyecto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprender esta metodología. Inicialmente quiero comentarles a ustedes de que esta este marco lógico de esta clase, de aprender a construirla, ha sido desarrollada por unos arquitectos de los Estados Unidos de la firma Classical Concepts Incorporated, Lion Rosenberg y Lawrence Posner, en 1969. Y este trabajo lo hicieron para la cooperación de los Estados Unidos de América, para USAID, ¿sí? Porque siglas en inglés, que significa Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos. Pero posteriormente, sí, la GPZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, desarrolló el método SHOP. Y el método SHOP viene del acrónimo de las palabras Ziel, enseguida, Ziel orientarse, Project Planung, planificación orientada a los objetivos. Consecuentemente, sí, como estamos hablando, orientada a los objetivos, entonces debo remarcar lo siguiente. En la ciencia de la administración, que también deben llevar a una asignatura correspondiente, porque son de sistema, en esa parte, sí, de la planificación, sí, otra vez es un problema realmente, señores, que lleguen tarde, porque me desubican, me rompen el hilo conductor de la clase y tengo que estar nuevamente admitiendo uno por uno, ya injusticia. Yo creo que ya de aquí en adelante ya no les dejo interesar, porque me rompen todo, ¿no? Todo lo que estoy hablando se me rompe el hilo conductor de las clases, y realmente es difícil para mí seguir explicándoles, porque tengo que prestar atención plenamente a lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, habíamos quedado de que la GPZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, introdujo algunos otros elementos adicionales antes de la elaboración de la matriz del marco lógico. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, esa es la historia básica, ¿cierto? Empezaron la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, a través de estos arquitectos, desarrollaron el marco lógico, que es una medida para poder controlar la ejecución, ¿sí?, adecuada de un proyecto. Tiene que ser así. Miren, muchos de los proyectos que se han desarrollado en el país hasta hace unas décadas atrás, resulta de que, Dios mío, ahora me esperan hasta que se concluya, ya no puede ser. Perjudican enormemente, ¿no? Les decía, bueno,
¿Qué problema de el hecho solamente de ver ya me ha desenchufado completamente, ¿no? Entonces, fíjense, algunos proyectos que se han elaborado en el país han tenido consecuencias graves para la economía del país. Entonces, en el libro hago mención de dos proyectos económicos. Uno es la construcción de la planta de volatilización de la palca, no solamente en la ciudad de Potosí, sino también en la ciudad de Oruro, en la Cajamarca. El otro es el proyecto del complejo mixto de Carachipampa, que está también en la ciudad de Potosí. Luego todavía Carachipampa, gracias a algunos de las gestiones de anteriores ministros del anterior gobierno, me refiero a Evo Morales, es el que se ha puesto en marcha esa planta. Y de alguna manera va a continuar marchando. Lo desastroso fue en la planta de la utilización de la palca. Se han invertido 150 millones de dólares. Se contrataron los servicios de la Machino Export de la ex Unión Soviética, hoy Rusia. Desafortunadamente, este proyecto de la palca no marchó, porque estaba inicialmente concebido para poder volatilizar minerales de baja ley, de menos del 1% de estaño. Cuando ya se puso en ejecución, desafortunadamente esta planta no tenía la capacidad, no podía volatilizar minerales menores al 5 o 6%, entonces inclusive era 7%. Entonces, lo más conveniente era llevar directamente a Vinto, ¿no? Y ahí fundirlos, los minerales. Pues no cumplió ¿sí? Con los objetivos que se tenían trazados y consecuentemente el proyecto por otras circunstancias adicionales que no podía en este momento también fracasó. Entonces, imagínense un país tan pobre como el nuestro, Bolivia, desafortunadamente con millones de dólares regalando a otras economías para que nos vengan a entregar chatarra, que no sirvió de nada en absoluto para los objetivos que se pretendían en la minería nacionalizada. Proyectos como estos hay múltiples en el país y desafortunadamente casi la mayoría de todos ellos vienen del sector público. Entonces, hoy en día existe una ley que es la ley 1178, que es la de control fiscal, que tiene una serie de reglamentos. Entonces, ahora, cuando se elabora, se realiza y se ejecuta inadecuadamente el proyecto, entonces los profesionales involucrados, o los que están en el comando de la elaboración o ejecución de estos proyectos, son los directos responsables. Consecuentemente, hay una serie de penalizaciones. Fíjense, el exministro Chazú, que también fue gerente del complejo vaporífico de Solar Village, ha desarrollado y ha implementado las plantas que ya han hecho una pre-inauguración, la anterior este fin de semana, el presidente Luis Arce con presencia de las Fuerzas Armadas y de otros ministros más de gabinete, le pasó una factura de 50 millones de bolivianos al Pedro Escazú. Entonces él ha desarrollado con el mayor entusiasmo posible este emprendimiento del carbonato de litio para Bolivia, que va a ser el ingreso en esta década y en la siguiente, por la explotación del carbonato de litio, posiblemente la industrialización, acidóxido de litio y la construcción de pilas de litio y de baterías de litio, que justamente son en lo que quedaron las oficinas administrativas de la planta de volatilización de la falsa en la ciudad de Potosí. De todos modos, fíjense por qué se han pasado una cuenta desde la Contraloría General del Sector Plurinacional de Bolivia, porque seguramente se ha descuidado ¿sí? de algunos elementos que tienen que controlarse en la ejecución de los proyectos. Es muy probable ¿sí? de que no se haya controlado utilizando las técnicas que vamos a ver ahora. ¿Qué será que se puede decir por el mismo problema? ¿Sí? Les voy a solicitar a los estudiantes que una vez que estemos ya nuevamente en el siguiente video, se puedan
incorporarse casi inmediatamente. No, hasta viendo esto ya no puedo la mitad de la clase me quedaba de bien. Entonces ustedes podrán ver ahora, ¿sí? En el cuadro 1 dice esquema de los contenidos de la metodología SOP, del alemán, que significa planificación de proyectos orientados a objetivos. Y justamente en esa parte que cortaron hace rato y perdí el hilo conductor, debo indicarles que ustedes han estudiado también la ciencia de la administración, o deberían haber estudiado para tener una buena fundamentación, porque ustedes se manejan en el ámbito de la ciencia de la administración. Bueno, la ciencia de la administración ha tenido diferentes etapas en su desarrollo. Desde la administración científica, que corresponde a las ideas que generó Frederick Taylor, luego la ciencia de la administración, generada por Fayol, que fueron desarrollando otros, otras plataformas de pensamiento, podríamos llamar, otros paradigmas, ese es el término concreto de la administración, entre ellos el paradigma burocrático, el paradigma de la aplicación de las matemáticas a la administración, que es justamente la investigación operativa, en la que ustedes algunos de ustedes fueron muchos estudiantes, y un poquito más allá por la época de los 50, mediados y finales de los 50, introdujo un nuevo paradigma que es la administración por objetivos. Entonces, esta metodología se corresponde con este paradigma de la ciencia de la administración por objetivos. También su nombre, ¿no? Sí, oriéntate, Project Planning significa planificación de proyectos orientados a objetivos. Entonces, se corresponde con esta parte. Posteriormente, dentro de la misma ciencia administrativa se han desarrollado estos paradigmas que son la administración por sistemas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque estamos dentro de este paradigma de la ciencia de la administración y ustedes tributan y contribuyen justamente al desarrollo de cualquier entendimiento fundamentado en este paradigma de la ciencia administrativa. Bien. En ese cuadro, entonces, vamos a presentar, ¿sí? Cuáles son los contenidos de la metodología de planificación de proyectos orientados por objetivos. En primer lugar, tenemos que analizar. Y en este análisis, como ven en el primer cuadro, tenemos que hacer, ¿sí? Un análisis involucrado, árbol de problemas, árboles de objetivos y alternativas. Luego pasamos a la fase de la elaboración de la matriz de planificación del proyecto. Sí, precisamente de la matriz que estamos hablando, ¿no? Del marco lógico. Ahí tenemos que elaborar por columnas objetivos, resultados, actividades, indicadores, fuentes de verificación y supuestos. Este es el contenido general. La disposición vamos a ver enseguida, ¿no? Y luego tiene que haber un programa operativo para el desarrollo, ¿sí? Y la consecución de estos objetivos. Entonces, ustedes verán ahí, dice un programa de actividades, un programa de recursos y presupuesto. Esta parte, ¿sí? Yo necesito con ustedes elaborar en el pizarrón. Tengo que hacer una clase presencial necesariamente, porque vamos a aplicar aquí la técnica del PERT, Project Evaluation Review Technique, técnica de evaluación y revisión de proyectos, que utiliza una red, ¿sí? Con nodos, con flechas, etcétera, y que van representando las actividades. Entonces, es muy probable que la noche de hoy no podamos llegar a este punto, porque necesito estar de manera presencial para que me presten atención y ustedes puedan dominar esta técnica. Hoy en la noche, cuando mucho, podré presentarles la teoría, no así la práctica. Y finalmente, en el cuarto cuadrito podrán hacer seguimiento y evaluación. Seguimiento de indicadores, seguimiento de actividades y la evaluación. Es decir, si ya tenemos en la matriz, el marco lógico, un documento a través del cual podemos establecer responsabilidades y puestos bajo los cuales pueden obtenerse los resultados que se han establecido en el proyecto,
Entonces, tenemos ahí ya una serie de indicadores. Es decir, el proyecto dice esta planta de producción va a producir 10.000 litros de leche por día. Entonces, pero en la realidad resulta que apenas llegamos a 7.000. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Quién ha fallado? Entonces, podemos, a través de la verificación de este tablero, que es el marco lógico, en primer lugar podemos establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y por supuesto que hoy en día los técnicos de la Contraloría General del Estado Plurinacional, o sea, ya conocen estas técnicas, por supuesto, y lo primero que les van a preguntar, pasen el tablero, el marco lógico, y ellos empiezan a verificar. Miren, tenían que producir 10.000 litros de leche y hoy solamente pueden producir 7.500 litros de leche. ¿Qué ha pasado con los otros 2.500? ¿Quién ha sido el responsable de la invitación, ¿sí? De la recepción de equipos y de la instalación? ¿Por qué razón estas no se cumplen con estos supuestos, ¿sí? Perdón, no con supuestos, sino con estos indicadores que se indican en el proyecto? Entonces ahí podrá saltar el gerente que está encargado de la implementación y montaje de la planta y del señor, yo he implementado tal como dicen los documentos. Aquí está, ¿no? ¿Y por qué no se logra obtener este indicador de los 10.000 litros de leche? Entonces, tendrán que ir más hacia atrás. ¿Quién ha sido el responsable en la elaboración del proyecto? ¿Quién ha hecho ingeniería? Venga, señor. ¿Por qué usted ha comprado equipos que no producen los 10.500 10.000 litros de leche por día? No, señor, yo he comprado, aquí está la proforma de la empresa, aquí están los documentos, etcétera. Entonces, tendrá que ser responsable la empresa que ha vendido los equipos para poder eh, procesar la leche. Entonces, si los señores se comprometieron con una planta de 10.000 litros por día, tienen que producir 10.000 litros por día, no 7.000 litros por día, porque ese no es el contrato. Entonces, inmediatamente, sí, inmediatamente el técnico que está controlando, que ha controlado este proyecto, tendrá que decir, señores, al banco donde han dejado las garantías, porque así funciona el sistema estatal y de proyectos, les indicarán, señores, eh, recojan la garantía que ha dejado esta empresa en el banco hasta que nos reponga los equipos. Y además para que paguen las multas relativas a este asunto. Entonces, quiero que entiendan, sí, y no es porque querer denigrar a la gente de paz, etc. Yo tengo el mayor respeto por este movimiento social y político. Sin embargo, se implican en su administración personas que no precisamente ayudan, sino que hacen, delinquen con los objetivos que se presentan. Pues fíjense ustedes, en mi ejemplo último, el gobernador del departamento de Potosí. El departamento de Potosí es uno de los departamentos más pobres de, de Bolivia, el menos desarrollado. Entonces, ¿cómo es posible, sí, que un individuo de este tipo se apropie de dinero? Ingeniero, buenas noches. No se ve el PDF. Quería avisarle, pues solo estamos viendo la pantalla de los documentos. No está el esquema de contenidos de la metodología SOP a vista. No, no, estamos viendo la ventana que muestra ventanas soft, los PDFs o sea, la Ay, ay, carpeta. ay, ay, ay. Un momentito, por favor. Pues sí que no he avanzado nada. Voy a dejar de compartir un momentito. Ay, Cassandra Poma, más tempranito que venga, pues. Sí, ya, ya. Muy bien, un momentito. Ahora sí pueden ver, con seguridad, ¿verdad? Ay, doña amiga.
Entonces ahora ya con la pantalla, mire qué desafortunado y qué afortunada la intervención de su compañero, indicándome esto. Entonces veamos acá, ¿sí? Voy a tratar de mostrarles con el indicadorcito. Entonces, estos son ese es el esquema de contenido de la metodología SOP, son los 4 cuadros que les había mostrado. Miren, esta tarde sí he tenido cuidado de enviarles este documento de la clase de hoy para que lo puedan imprimir, si es que podían, ¿verdad? Pero aquellas personas que hubiesen seguido y hubiesen hecho una impresión de este documento en sus impresoritas, entonces, por supuesto, que tienen el documento y una parte libre en la parte de abajo, justamente para que vayan tomando las hojas. Pero si no lo hubiesen hecho, no importa. Reitero nuevamente, voy a volver nuevamente acá al esquema de contenidos. No, ya no, a Marcelo Puglia ya no le voy a admitir, sino después de hacer, porque me perjudica realmente. Entonces existen, como les había indicado, fíjense, aquí 4 elementos del esquema de contenidos de la metodología SOP. Primero, el análisis, vamos a hacer el análisis de los involucrados, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y de alternativas. Esta parte de análisis es la que incorporó ¿sí? En la metodología la cooperación alemana de la CPZ. Esta matriz de planificación del proyecto, que vamos a estudiarla hoy, entonces es la metodología que desarrolló la Agencia Norteamericana para el Desarrollo del país. Este programa operativo, que habla de programa de actividades, programa de recursos y presupuestos, requiere la utilización del PERT, CPM. Entonces, este documento lo vamos a leer, pero lo vamos a estudiar presencialmente en clases la semana siguiente, si Dios y las juntas vecinales y profesores de la Tierra Alta nos lo permitan, ¿no? Y finalmente, el seguimiento de evaluación, les decía, este seguimiento a indicadores y actividades es el documento a través del cual podemos observar el cumplimiento de los objetivos, inicialmente de las actividades, de las macroactividades, del fin y del propósito que se tiene en los proyectos. Voy a continuar con esto. Ahora sí, oye, es bien bonito estos computadores que nos han regalado en la CEA. ¿Sí? Hay un pequeño detallito. ¿Sí? Y ese detallito es de que es muy chiquitito y muy bien. Entonces, por ahora todavía vamos a ver esto de acá, donde están los chicos. Muy bien. Dice que el enfoque del marco lógico, sí, porque así se denomina el enfoque del marco lógico, es la metodología SOP. Considera que el ciclo por el que transita un proyecto en general tiene 4 momentos. Estos son los momentos que transita un proyecto por los que van a transitar. De esto ya hemos hablado nosotros, fíjense, pero esto es en el caso de ya momentos. ¿Sí? En el otro hemos visto las etapas. Hay una etapa de identificación. En esta etapa de identificación, estoy marcando por ¿sí? Acá, identificamos el problema, identificamos los objetivos, ¿no? Y luego vamos a la formulación del proyecto. Es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, dice la asignatura preparación y evaluación de proyectos. Vamos a preparar y vamos a evaluar. Pero una vez que el proyecto nos indique de que desde el punto de vista de la tasa interna de retorno, del valor actual neto, nos indiquen que es factible hacerlo, entonces pasamos a la fase de implementación. Y luego que pasamos a la fase de implementación, esta es la fase de implementación o montaje, ¿no? Y luego pasamos a la fase de evaluación. Entonces, en esta parte tenemos que evaluar. Sin embargo, tenemos que evaluar en todos estos elementos, en estos 4 elementos. Pero básicamente, este grafiquito identifica ¿sí? Los momentos de tránsito de un proyecto. Eh, dice que todo proyecto ¿sí? eh, está inmerso ¿sí? en otros proyectos, porque al fin y al cabo el proyecto es un sistema.
y todo sistema se encuentra en interacción con otros sistemas. Y en este caso, el proyecto empieza a interactuar con muchos sistemas. Empieza a interactuar con el sistema de recursos humanos, con el sistema de recursos financieros, con el sistema tecnológico y con otros sistemas más. ¿Me explico? Entonces, en recursos humanos, ¿verdad? Entonces, fíjense, para elaborar proyectos se necesita gente conocedora no solamente de los proyectos, sino conocedora también de la temática que se va a tratar o la que se va a estudiar, expertos. Posteriormente, sí, necesitamos también hablar sobre los recursos tecnológicos. Y los recursos tecnológicos tienen que conocerse también, ¿cierto? Y de los recursos financieros. De todos modos, en ese ámbito, sí, el proyecto se va a manejar. Yo quiero implementar un proyecto, entonces necesito equipamiento. Y para este equipamiento, para proyectos medianos y grandes, inclusive hasta los pequeñitos, yo necesito, por decirles, comprar una cosa muy simple, como un horno para producir pan. Muy bien. Entonces, no es muy fácil, y además ya he determinado un tamaño, un tamaño no sé, para producir 10.000 panes por día. Entonces yo necesito un horno para 10.000 panes por día y voy a querer comprar. Evidentemente, en la calle Armentia existen lugares donde fabrican, pero si yo voy a decir, voy allá y digo, quiero un horno que me produzca 10.000 unidades al día, entonces me indicaron muy bien, señor, por supuesto que sí, pero pueden entregarlo en 90 días sin unidades. ¿Qué les parece? Y si la tecnología es mucho más compleja que no puede producirse en el país, que se va a producir en fábricas especializadas que existen en todo el mundo, entonces diríamos que nosotros necesitamos una planta que produzca, no sé, oil ecológico. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero van a tener que ustedes estar a la cola, porque en este momento la fábrica está full, trabajando a full, tenemos otros pedidos. Entonces, como verán ustedes, no es tan simple. Hay una serie de elementos que escapan a la buena voluntad del proyecto. Y esos elementos tienen también que considerarse en los supuestos. Entonces, este es uno de los elementos importantes. Aquí está, vamos a continuar con este momento. ¿Sí? Este es el momento en que se construye la planificación del proyecto. Acá sí tenemos que construir esa matriz del marco lógico, porque a través de ese marco lógico es que vamos a poder establecer los controles, podemos establecer los indicadores para controlar el proyecto. No existe otra manera, ¿sí? Tanto para la elaboración como para la etapa de operación de instalación y montaje y para la etapa de operación. Necesitamos tener un tablero de control. En el mundo de las finanzas y de las altas finanzas existe un tablero que se llama CAMEL, ¿sí? Que tiene dos entradas, tanto por filas como por columnas. Y en cada una de las intersecciones se establecen unos cuadritos. Entonces, aproximadamente es aquí. Entonces, tenemos que elaborar un tablero de control. Y tenemos que elaborar de una manera lo más científica posible, porque puede depender, ¿sí?, la vida de las personas. ¿Sí? Sí, fíjense como en el caso de azul. Yo puedo asegurar de que el momento que se pusieron a hacer esa planta de desafortunadamente no han debido conocer algunos elementos que requiere de control, la controloría. Y es muy probable que el ingeniero se libre de este problema, está presentando documentación que deberían estar ya incluidas incluidos los indicadores, en los supuestos, etc., ¿no? Eso es lo que falta para evitar problemas como el que están pasando al ingeniero de miren, de una persona tan brillante, ¿sí?, tanto como líder como profesional que llevaba adelante, porque si no llevaba adelante esta planta que se está queriendo inaugurar acá en Giti, desafortunadamente no hubiese empezado en lo mismo. Con esta planta ya vamos a avanzar con la producción de carbonato de litio. Cualquier
pregunta que quede y por favor yo les ruego puedan tomar la palabra e identificar o solicitar para que pueda ustedes dar, profundizar en la explicación. Hace un momento atrás, justamente cuando estaba hablando de los problemas que representa el señor eh, gobernador de Potosí, fíjense, es decir, algunas veces fíjense, son externalidades también a los proyectos. Aquí el proyecto era dotar de ambulancias a la población de Potosí. Y fíjense, externalidades no tenían nada que ver con el proyecto, resulta que han interrumpido, no hay ambulancias para las 16 provincias de Potosí, y fíjense en lo que ha quedado. Dentro de unos segundos se va a cortar y volvemos a ingresar por el mismo link, por favor, para continuar con la clase. Entonces, vamos a hablar en este momento, ¿sí? En la primera parte, y la primera parte es la idea, ¿no? Hay que